El otro día me encontré con un video que describe perfectamente el tema del que quiero hablar en este video. Aquí lo que nos encontramos es a un guitarrista que nos plantea qué tal si el solo de Sweet Child O' Mine hubiera sido escrito en 2025, es decir, en la época actual. Aparte de si el solo está bien o mal o si te gusta o no te gusta, aquí lo que puedes notar es que además de los armónicos, que sí es algo que se utiliza mucho actualmente, una de las características principales de lo que hace esta persona es tocar todo muy rápido, con un muy alto nivel técnico. En ese sentido, entonces me encanta este comentario que dice: gran forma de tocar, pero esto me suena más como si el solo hubiera sido escrito en los 80s por alguien que no era Slash. Ahora, ya de por sí esto sería un tema bastante interesante, ir analizando qué es lo que define a la forma de tocar de los guitarristas actuales. Pero convengamos en que, al menos para este guitarrista, la velocidad es un factor muy importante. Y a lo mejor este es precisamente uno de los ingredientes principales dentro de todo este cóctel explosivo de lo que ha sido este lamentable suceso con Giacomo Turra. Probablemente a los guitarristas actuales se les esté exigiendo un inmenso nivel técnico. Más o menos entonces haz de cuenta que hemos vuelto de alguna forma a los años 80, en donde todos los guitarristas de esa época estaban compitiendo entre sí para ver cuál era el que tocaba más rápido. Y de ahí precisamente nació el término que ahora es tan conocido, shred o shred guitar. Si nos ponemos a analizar entonces, la música shred originaria de los 80s tuvo pues sus puntos buenos y malos. Una de las mejores cosas que pasó en la época shred es que el nivel técnico de los guitarristas subió exponencialmente. Entonces ahora encontrabas gente que hacía cosas increíbles en la guitarra y pues muchas de esas cosas tenían su encanto, tenían su belleza, aunque mucha gente simplemente diga que es vomitar notas sin sentido. No, realmente sí tuvo su encanto, nos guste o no. Pero la parte negativa de todo el movimiento shred de los 80s es que empezó a volverse excesivamente empalagosa y empezamos entonces a hartarnos de que todo el mundo lo único que quisiera es tocar lo más rápido que se pueda. ¿Será entonces que en 2025 estamos volviendo a esta época en donde estamos empalagados de guitarristas con un nivel técnico superlativo? Pero aquí es donde viene la pequeña gran diferencia. En los 80s tenías un montón de canciones geniales que estaban adornados con estos solos a velocidades supersónicas, pero lo más importante es que podías hartarte de la cantidad de canciones buenas que además tenían un increíble solo de guitarra. Pero ¿qué tal si no te gustaba el shred? Pues también tenías increíbles guitarristas que no tocaban rápido, pero aún así hacían también canciones increíbles. La cuestión entonces era que no importaba si eras una bestia con la guitarra como Yngwie Malmsteen o como Paul Gilbert, o si eras un guitarrista promedio en habilidad técnica, quiero decir, como Johnny Marr o Robert Smith de The Cure. Básicamente, el factor común que tenía cualquiera de estos dos tipos de música es que tenían buenas canciones. ¿Cuál ha sido entonces un comentario bastante recurrente en el video que hice sobre Giacomo Turra? Pues mucha gente diciendo: pero de todas formas él es un gran guitarrista, así que no importa tanto que haya plagiado música de otras personas. No, sí importa, y déjame explicarte por qué. Empezando por mí mismo, entonces, la idea que yo tenía de este guitarrista es de que, a pesar de haberse mandado una cagada monumental, pues por lo menos le quedaba el hecho de que era un músico talentoso y de que tenía una gran habilidad técnica. Sin embargo, a medida que se han ido conociendo más datos sobre todo este escándalo, empiezas a descubrir que el tipo ni siquiera era capaz de tocar las cosas que plagiaba, sino que las tocaba a la mitad de la velocidad y luego en edición las ajustaba para que sonaran a la misma velocidad del solo original. Otra cosa que yo había dicho en mi primer video sobre este guitarrista es que por lo menos tenía el talento de transcribir la música que plagiaba. Y alguien me hizo notar algo muy interesante. Con la tecnología actual estamos viendo que las inteligencias artificiales están haciendo este trabajo con increíble precisión, así que ni siquiera sabemos si era él quien transcribía la música que plagiaba o si era una inteligencia artificial.
Pero la cereza en el pastel fue un video de Rick Beato en donde Beato afirma que cuando le hizo una entrevista ya como Turra, él ni siquiera era capaz de tocar su propia música. Que no seas capaz de tocar la música que tú mismo compusiste solo nos puede indicar dos cosas. Uno, que tus habilidades técnicas bajaron tanto que ahora simplemente ya no eres capaz de hacer las cosas que hacías antes. Y dos, que básicamente no fuiste tú quien compuso esa música y simplemente encontraste la forma de hacerle la fonomímica. En este punto lo que realmente deberíamos estarnos preguntando entonces, porque ya le hemos dado durísimo al tema Turra, todo el mundo ha hecho un video sobre este guitarrista, pero empecemos a afrontar otra realidad que está un poco más escondida, un poco más encubierta. ¿Por qué alguien llegaría a estos extremos? Empecemos entonces por lo que demostró el video que viste al principio. Estamos exigiéndoles entonces a las nuevas generaciones de músicos unas velocidades y unas habilidades técnicas que están completamente fuera de la realidad, o que no todo el mundo es capaz de conseguir, o que no todo el mundo tiene el interés o la prioridad en su vida como para llegar a esos niveles de habilidad técnica. Y esto lo demostraría muy fácilmente el afán que tienen las nuevas generaciones de hacer videos perfectos en donde no se note prácticamente ningún error, en donde todo esté ridículamente pulido al punto de la perfección total. ¿Cuál es la necesidad entonces que estamos generando en estos nuevos músicos de hacerlo todo con una perfección imposible? Pues reflexionemos un poco, ¿no está YouTube repleto de videos de fails de los grandes guitarristas que, si bien antes los considerábamos dioses, ahora los consideramos sobrevalorados y pues no eran tan buenos como creíamos? En esta época entonces hemos encontrado una especie de placer morboso por ver cómo se equivocan los guitarristas que antes considerábamos legendarios o semidioses. ¿Por qué cuernos está pasando eso? No sé, quizás porque necesitamos rebajarlos al nivel de nosotros, simples mortales. Pero al mismo tiempo también les exigimos a los guitarristas actuales que sean prácticamente perfectos, que no tengan errores en su forma de tocar, porque si te piden un error, lo subo a TikTok y todos nos vamos a reír de ti, ja ja ja. Ahora mucha gente estará pensando, bueno sí, pero no puedes juzgar por un caso de alguien en particular toda la situación en general. Bueno, pues el problema es que esto no es un solo caso aislado. Cada vez más vamos conociendo estos casos de gente que en realidad hizo cosas bastante extremas para llegar a conseguir popularidad, fama, beneficios económicos, ¿por qué no? Ya que estás en esas. Y por supuesto dar esta impresión falsa de que tienes unas habilidades técnicas que todo el mundo debería alabar y glorificar y convertirte en el nuevo dios de la guitarra. Entonces no, lastimosamente no es un hecho aislado. Es más, parecería que las nuevas generaciones de músicos de alguna forma se ven incentivados a cometer este tipo de fraudes para alcanzar fama, gloria y popularidad. Y aunque nos cueste admitirlo, esto afecta directamente a la música, porque, digamos que no tienes entonces esa super habilidad técnica que te consiga fans y seguidores en redes sociales y gente que te admire y te alabe por esa habilidad técnica. No pasa nada. Piénsalo de esta forma, ¿cuál de los integrantes de Pink Floyd era virtuoso desde el punto de vista técnico? Y esto tengo que aclararlo 249 veces porque hay cada cabeza de termo que no termina de entender. Desde el punto de vista solamente técnico, ¿cuál de los integrantes de Pink Floyd tenía una increíble habilidad con su instrumento? ¡Ninguno! El mismo David Gilmour, en una entrevista con Rick Beato, admitió que como estaba consciente de que no tenía una altísima habilidad técnica en su instrumento, pues tuvo que compensarlo de alguna forma haciendo increíbles solos que te vuelen la cabeza, pero que no tengan nada que ver con la velocidad. Y lo logró. El punto es, ¿dónde está el equivalente actual de toda esa gente que no siguió el movimiento shred en los 80s y que eran guitarristas con un nivel técnico bastante promedio, pero que sin embargo hacían canciones increíbles? ¿Por qué demonios estamos fomentando esta idea de que los guitarristas que no tienen una habilidad técnica sorprendente, pero sí que tienen una habilidad musical increíble, no son valiosos o no son dignos de tener seguidores, de tener fans y de alcanzar la fama y la gloria?
¿Qué demonios pasó? ¿Cómo demonios creamos una generación de músicos que llegarían a extremos tan bestias como los que llegó Turra por un poco de reconocimiento, en lugar de gente que esté más interesada en hacer buenas canciones y buena música? Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que esta pequeña reflexión te haya gustado y te haya hecho pensar sobre la época en la que estamos viviendo. Y si fue así, por favor, clávale un buen like, compártelo con todo el mundo porque así me estás ayudando a seguir haciendo videos de este tipo. Y por supuesto conmigo será, ya lo sabes, hasta una próxima oportunidad.